Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un balance general de la situación actual de Bitcoin y analizaremos el punto clave en el que se encuentra. Así que empezamos. Bueno, recientemente estamos teniendo unas semanas donde a última hora del cierre semanal, es decir, estas últimas horas que quedan para que se cierre una nueva semana, exactamente quedan 6 horas 51 minutos, empieza a formarse una especie de volatilidad extraña, ¿no? Normalmente no hemos tenido este tipo de fenómenos, pero sí que es cierto que estoy observando que al menos las últimas 3, 4 semanas, pues hemos tenido una especie de volatilidad final, pues eso, que recogía entre las últimas 5 y las últimas 2 horas, que es cuando empezaba, ahora se ha anticipado un poco. Y nada, pues bueno, estamos ahora mismo en esa situación donde hemos visto que todo el día el precio, vamos a poner por ejemplo gráfico de 10 minutos, hemos visto que el día de hoy, a ver dónde está, hoy estamos a día 24 de abril, pues bueno, el día 24 de abril, vamos a ponerlo exactamente por aquí. Vale, el día 24, que ha empezado en esta etapa de aquí, más o menos, se ha mantenido bastante plano. Y a última hora, desde las 4:40 de la tarde, pues hemos visto como el precio ha intentado ir para arriba y ahora ha intentado ir para abajo, ¿no? Formando esta especie de volatilidad extraña que bueno, no acabo de pillar, ¿vale? Sinceramente no acabo de pillar. Igualmente lo que vamos a hacer es hacer una especie de balance de lo que está siendo o lo que ha sido la semana y hablar de la zona tan importante realmente como la que estamos actualmente, ¿no? Entonces, yendo al lío semanal, a ver, venimos de una semana, esta semana que está finalizando de volatilidad, de falta de decisión, de dudas, pero no es un problema de dirección. Es decir, tú cuando tienes un movimiento claramente bajista o claramente alcista y se empiezan a formar este tipo de semanas, si veis esta semana de aquí, es muy similar a estas semanas de aquí, ¿vale? De forma de doji, forma de low test, de high test, de falta de dirección, ¿no? De duda en general. Claro, tú vienes de un movimiento impulsivo y se genera esta falta de fuerza, falta de dirección, por lo tanto, desaceleración, por lo tanto, paso previo a caída. Luego se puede confirmar la caída o no. ¿Vale? Lo mismo de distinta manera. Tú cuando has caído mucho, te levantas y empiezas a formar este tipo de velas. Si os fijáis, esta vela de aquí, de la semana de 7 de febrero, es exactamente igual que esta vela de aquí de la semana de 18 de abril, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque tú has hecho un movimiento impulsivo bajista, has hecho un pullback y estás frenando. Estás haciendo un freno en niveles de resistencia, paso previo a la caída. Claro, la situación en la que nos encontramos actualmente es distinta. ¿Por qué? Porque ya venimos de girar. Es decir, el precio se ha levantado por encima de niveles muy importantes. Y cuando digo niveles muy importantes me refiero a media móvil de 50 semanal. Bull Market Support, que no la tenemos aquí, pero también está. Niveles de Fibonacci. Resistencias diarias. Acá, nivel de los 45.000, por ejemplo. Y además esta especie de rango sombreado donde el precio había intentado cerrar 1, 2, 3 semanas y no había podido conseguir. Y al final esta semana la cierra, ¿vale? O sea, se levanta por encima de 5 zonas muy importantes, las que acabamos de contar, y de repente, fijaros, freno, entra papel bajista, confirmamos, por lo cual ya estamos metidos en una continuación bajista. Que esta semana sea de duda o de indecisión no anula este movimiento anterior. Si, por ejemplo, se hubiera confirmado el movimiento bajista y de repente, si se hubiera iniciado el movimiento bajista y en vez de confirmarlo con esta vela de aquí, de la semana pasada, el precio lo que hace es desacelerar, entonces te dice, vale, cuidado porque hemos tenido un movimiento bajista, pero ha entrado duda, ha entrado falta de decisión, ¿no? En cambio es todo lo contrario, porque ya habíamos confirmado dicho movimiento bajista, por lo cual esta semana, pese a su naturaleza de indecisión, no es determinante o influyente directamente en el análisis del precio, ¿vale? Estos son los motivos exactos y concretos por los que estas velas de aquí indican algo, esta vela de aquí indica algo y esta vela de aquí, pese a ser prácticamente las mismas, no indica nada, ¿vale? Entonces, exportando esto a gráfico diario, pues
no vamos a entrar en lo que ha pasado esta semana porque ya lo hemos ido analizando durante la semana, pero ya comentamos que lo más probable era que después de rechazar estos niveles de aquí tan importantes, tenéis múltiples vídeos durante toda la semana, tanto previos al rechazo, donde ya lo avisamos, como posteriores al rechazo, donde corroborábamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues bien, después de rechazar estos niveles ya comentamos que lo más probable era que, número uno, fuéramos directos a los mínimos anteriores y, número dos, tuviéramos esa posibilidad y directamente probabilidad de irnos a los 37.000 y luego, pues bueno, ya veríamos, ¿no? Claro, ahora mismo ya estamos en ese punto. Hace 3-4 días faltaba había esa duda, había esa posibilidad, pero ahora ya hemos materializado esa opción y estamos en esos niveles y vamos a ir directamente al gráfico intradiario, que es lo que nos interesa, ¿no? Si recordáis, aproximadamente el día 23, 22, ya fue el día 22 porque ya habíamos visto esta vela bajista, dibujamos esta línea horizontal llamada 39.200, 39.300, correspondiente a diferentes toques. Aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, varios toques por aquí, ¿no? El precio es un nivel que respeta y con el que se relaciona, y hemos visto que en muy pocos días, vamos a calcular el número de días, exactamente en 12 días, prácticamente 13 días, nos hemos relacionado con ese nivel 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, ¿qué implica ese nivel? Ese nivel implica una zona de soporte intradiario, pero en cuanto a gráfico diario, implica mínimos recientes. A veces los niveles de soporte intradiario no van a corresponder con niveles de soporte diarios, ni mucho menos. Los diarios sí que corresponden con intradiarios, lógicamente. Pero hay situaciones en las que un nivel intradiario corresponde con algo diario, que no es un nivel de soporte, porque esto no es un soporte diario, pero sí que es un nivel que técnicamente es muy importante. ¿Por qué? Pues porque confirma mínimos decrecientes, ¿ok? Muchas veces el precio, y lo hemos comentado en infinitud de ocasiones, y tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en Ethereum. Fijaros, en Ethereum, ¿dónde tengo Ethereum? Lo tengo por aquí arriba, vale. En Ethereum estuvimos comentando el precio, ¿qué ha hecho? Pues muy bien, vamos a ponerlo de manera más clara, básicamente para ejemplificar lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando en Bitcoin, ¿eh? Fijaros, ¿qué hace Ethereum? Rompe el nivel de mínimos anteriores semanales y ¿qué hace automáticamente? ¡Pam! Testearlos. Y luego, ¡pam!, rechazarlos. Y luego cuando los rompe, ¿qué hace? Vuelve a testearlos, ¿vale? O sea, el precio no solo se relaciona o testea niveles de máximos, o sea, niveles de soporte barra resistencia, sino que también se relaciona mucho con niveles de máximos mínimos recientes. Entonces, en este caso tenemos esta zona de los 39.200 que corresponde con los mínimos anteriores en gráfico diario. ¿Y qué implicaría esa ruptura? Bueno, implicaría claramente, además de hacer máximos decrecientes, como es esta relación que tenemos aquí, hacer mínimos decrecientes, que ya veríamos dónde llegarían, pero por sentido técnico, por sentido de análisis técnico, tendríamos que llegar hasta los 37.000 aproximadamente, porque es la siguiente zona de liquidez que tenemos. Sería entre los 37.700 y los 37.000 a secas, ¿vale? Este rango de aquí sería un poco los niveles que esperaríamos técnicamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, además de marcar esos máximos decrecientes, marcaríamos unos mínimos decrecientes entre este punto de aquí y el punto en el que estábamos, o el punto en el que llegaríamos hipotéticamente, ¿no? Esto ya sería directamente confirmando una clara tendencia bajista en gráfico diario, tendencia bajista que aún no hemos confirmado, ¿vale? Porque aún no hemos confirmado, como sí que la hemos confirmado en gráfico de 4 horas. Al final, ya sabemos una de las principales características del mercado, y esto lo repito mucho, pero porque es muy importante, es la fractalidad. ¿Esto qué implica? Implica que que el mercado se repite fractalmente en todas las temporalidades. Y lo mismo que pasa en gráfico de 4 horas, pasa en gráfico diario y pasa en gráfico semanal. Por lo cual, un movimiento impulsivo en gráfico diario implica múltiples movimientos impulsivos y correctivos en gráfico de 4 horas. Y así sucesivamente en todas las temporalidades. Entonces, comentamos, aún falta ver unos máximos mínimos decrecientes en 4 horas. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí, esto de aquí podría implicarse, o un punto en el que esto se podría interpretar como, vale, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Esto de aquí, ¿cómo se podía interpretar? Pues hombre, hubo un punto en el que esto, ¿qué era? Esto era el impulso, esto era el pullback y esto era la continuación. Era una posibilidad. O
esto era el impulso, ahora venía el pullback y ahora viene la continuación, ¿vale? Había esa dualidad y esa posibilidad, nosotros ya marcamos por qué consideramos que esto era el impulso, esto el pullback y esto la continuación, no vamos a entrar ahora en ello, pero falta esa confirmación. ¿Y cuál es esa confirmación? Pues bueno, después de entender que esto ya no es un pullback, lo que estamos viendo ya no es un pullback. ¿Por qué? Pues porque ha corregido más de la cuenta y el pullback al final tiene unas bases técnicas de corrección. Pues después de entender que esto no es un pullback, hay que esperar a una tendencia bajista, porque aún no se ha confirmado una tendencia bajista en 4 horas. Esto sí que es cierto que ya lo podemos entender como una corrección en tiempo, pero ya avisamos que venía un fin de semana y que era probable que viéramos un movimiento así por falta de fuerza, por lo cual tampoco se podía catalogar directamente como corrección en tiempo en vez de en precio, ¿de acuerdo? Entonces, aún me falta esa confirmación de tendencia bajista en gráfico de 4 horas. ¿Y cómo se puede confirmar? Número 1, rompiendo para abajo directamente. No porque esto sea un impulso, esto sea un claro pullback y esto sea una continuación, sino porque al final, cuando tú rompes niveles tan importantes como mínimos anteriores, o sea, quiero decir, si Bitcoin pasa de los, yo qué sé, imaginaos cuando llegamos a 65.000, si el precio empieza a caer y pasa de 65 a 30, no necesita corregir. Un gran movimiento bajista ya implica tendencia bajista, ¿vale? Luego, pues puede hacerlo en base a impulsos y correcciones, pero esto es lo que comento. Aquí, si el precio empieza a caer y a caer, pues claro, tú no necesitas un pullback para darte cuenta que estamos en un movimiento bajista. Pues bien, una posibilidad es que rompa directamente esta zona de soporte y la otra es que pueda despegarse un poco de este nivel de aquí. ¿Existe como posibilidad? Sí, tenemos que tenerlo en cuenta y es importante que entendamos que si el precio se levanta desde estos niveles de aquí de soporte, no implica que ya, venga, esto es el pullback y esto es la continuación, nos vamos para arriba. No, cuidado. Y mucho cuidado porque no hemos confirmado aún la tendencia bajista en 4 horas, por lo cual podríamos llegar incluso hasta los 41.000, subiendo desde los niveles actuales exactamente un 4,5% y seguir en esa tendencia bajista de 4 horas, simplemente haciendo un pequeño pullback, desacelerando en niveles importantes y creando ya esos mínimos decrecientes que nos pueden llevar hacia abajo, ¿vale? Tenemos que entender que esas son las dos posibilidades que tenemos en cuanto a la confirmación de la tendencia bajista. Lógicamente, si el precio empieza a hacer un movimiento impulsivo, se va acelerando, pues lógicamente tendremos que entender, vale, cuidado, porque algo puede estar cambiando en esas temporalidades de 4 horas, diarias y demás, y es posible y probable incluso que anulemos esa posibilidad bajista, esa hipótesis bajista, y busquemos otros niveles entrando en otro tipo de patrón, el cual ya comentamos anteriormente. Si el precio no confirma mínimos decrecientes, que es la única posibilidad tendencial actualmente, porque los máximos crecientes, etcétera, las bases de la tendencia alcista ya las ha anulado, haciendo pullbacks demasiado largos, testeando zonas de soporte, rompiendo medias móviles, etcétera. Eso ya lo hemos anulado, por lo cual nos quedan dos opciones. Una, confirmar tendencia bajista, la cual es la más encaminada, o dos, volver a generar esa especie de rango en el que estábamos previamente a todos estos movimientos un poco confusos que hemos tenido recientemente. Esto ya lo valoramos el otro día en el último vídeo que hicimos, analizando las posibilidades que teníamos en Bitcoin, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos o la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.